vivimos, yo creo, en un mundo paradójico, sorprendente, desde muchos puntos de vista. Es paradójico que todavía los jóvenes que entran en las facultades de economía, o la persona que quiera leer un manual de economía, que vaya a una biblioteca, pues prácticamente en su totalidad, y prácticamente la totalidad de los profesores sigan diciendo, como una especie de letanía, el primer día de clase: el problema económico básico es la escasez. ¿Cómo podemos decir que hay escasez de recursos? ¿Cómo se puede decir que no se pueden pagar las pensiones porque no hay dinero? ¿Que el estado del bienestar no se puede financiar porque no hay dinero? ¿Cómo se puede decir que el problema básico de la humanidad es la escasez, si sabemos que el total de las transacciones financieras que hay en el mundo es en 2015 de 9.765 billones de dólares? ¿Cuánto es el gasto público que hay en el mundo? Más o menos, todos los estados del mundo, alrededor de 20 billones. Quitemos todos los impuestos, no, ni un solo impuesto, ni impuesto sobre la renta, ni impuesto sobre ni IVA, ni nada, ni sobre sociedades, nada, ni un solo impuesto en ni un solo país. Si se estableciera una tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares, pues con 20 céntimos por cada 100 dólares de transacciones financieras se generaría recaudación suficiente para financiar todo el gasto público mundial. Lo sé, inmediatamente podríamos matizar, correcto, eso tendría su dificultad, pero es simplemente para que vean los grandes números. No podemos decir que el problema sea la escasez, es falso. Se ha construido un discurso económico que nos dice que no se puede hacer otra cosa porque hay recursos escasos, que el mercado resuelve todo, que no hace falta que intervenga el Estado, que las empresas públicas son peores que las empresas privadas, por lo tanto que hay que privatizarlas, que las pensiones no se pueden pagar porque nos hacemos cada vez más viejos y la sociedad no va a tener posibilidad de disponer de trabajadores que coticen lo suficiente, que para crear empleo hay que bajar salarios, que hay que aumentar la edad de jubilación. Bueno, estas ideas que las están oyendo día a día y que se repiten tanto, algunas de ellas son además tan elementales, tan obvias parece, que se dan por buenas, y a partir de ahí pues se aplican unas políticas que nadie pone en cuestión, ¿no? En los noticiarios de los últimos años siempre se nos ha vendido la monserga de que era un poco, o sea, se ha separado el pensamiento político del pensamiento económico. Entonces, no, que tengan ustedes, es que habla Bruselas, entonces como si hablara Dios venido a la tierra y esto no hay manera, esto son condiciones objetivas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, era por explicaros un poco esa relación que me parece un primer punto para desmontar ese argumentario falaz del que estamos hablando, ¿no? No, perdonen, es que la distribución de la riqueza es una cuestión política. Entonces, el problema es qué decisiones políticas se toman y quién las toma y por qué. Yo he escrito este último libro porque, la verdad, desde hacía tiempo tenía la necesidad de poner de la manera más clara posible, de evidencia, pues, toda esta serie de mentiras, de engaños, porque son engaños, porque la inmensa totalidad de las proposiciones en las que se sustentan las políticas que están llevando a cabo, sobre todo en los últimos años, están basadas en hechos no contrastados, en evidencias que no lo son, en teorías que no tienen el más mínimo rigor y, sobre todo, en una idea que se repite, y es la idea
de que todas estas cuestiones de la vida económica son cuestiones técnicas y que por lo tanto, como son cuestiones técnicas, tienen que resolver los técnicos, cuando en realidad son decisiones políticas. ¿Cuántas veces hemos oído que la deuda aumenta porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Otra mentira. O sea, nos vamos a 2008 y comprobamos perfectamente, en el libro doy los datos, que en 2008 las familias tenían menos del 20% de toda la deuda que había en España. Ojo, y las familias no estaban todas igual de endeudadas, porque la inmensa mayoría de las familias tenían de deuda la vivienda, la inmensa mayor parte de ellas de primera vivienda, y no todas las familias, porque las familias de menor renta tenían mucha menos deuda, y la deuda hipotecaria era una deuda cuya magnitud en gran parte venía dada ¿por quién? Por las empresas de tasación, que eran las empresas de los bancos. Por lo tanto, no es verdad eso. Nos han engañado con la deuda. La deuda es el negocio de los bancos. La deuda es una esclavitud. Yo ya me duele la lengua de tener que pelear cuando los... Pero es que lo lanzan, ¿no? Permanentemente lo lanzan. Como si la deuda fuera una afición de las izquierdas, ¿no? Es que las izquierdas lo que quieren es endeudarse, que no te das cuenta que es al revés. Quien quiere que haya más deuda es quien quiere esclavizar. Son los bancos, es el negocio de los bancos. Han levantado la manta de las cajas de ahorros y han visto la porquería, claro, y si hubieran tirado de la manta de los bancos igual, hubiéramos visto igual. Y en todo caso, en los años 90, ¿quién produjo la crisis bancaria en España? Que costó entonces más de 2 billones de las antiguas pesetas. Pues la banca privada. Decir en el conjunto de la economía mundial que la banca pública es la que ha creado la crisis bancaria es de un cinismo impresionante, ¿no? Es que para crear empleo hace falta bajar salarios, claro. Te lo dicen así, dice, hombre, es que si una empresa le sube el coste del trabajo no va a poder tener beneficios y no va a contratar. Claro, podría ocurrir que para una empresa eso fuera así. Pero ¿cuál es el problema? Porque una cosa es lo que le pasa a una empresa y otra cosa es lo que le pasa al conjunto de las empresas, ¿no? Creo que lo decía más o menos así, disculpen que yo cite a una persona como esa, más o menos lo decía Marx, ¿no? Que decía, a cada empresario, un empresario le gustaría que los salarios fueran muy bajos para que él tuviera unos costes muy bajos y tuviera que pagar poco a sus trabajadores, pero que los demás empresarios le dieran muy buenos sueldos a sus trabajadores para que tuvieran dinero y vinieran a su empresa a comprar. Claro, es que ese es el problema, que si tú contemplas el salario solo como un coste de una empresa, pues sí que puede quizá decir que para esa empresa es bueno que bajen los salarios. Pero si bajan los salarios, como está ocurriendo en España desde hace años, ¿qué pasa para el conjunto de las empresas? ¿A quién le venden las empresas de los barrios de aquí alrededor, que son las que crean empleo? Pues a la gente que va con su salario a comprar. Si los salarios bajan, las ventas se hunden y la economía se viene abajo. Y la prueba, en el libro pongo los ejemplos, es que, por ejemplo, hay un estudio que yo cito en Estados Unidos para 100 años, o sea que es un periodo largo. ¿Qué se observa en ese periodo, en ese estudio? Que en los periodos en los que hay un nivel de afiliación más alta, hay salarios más elevados. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores tienen más capacidad de negociación y ganan el pulso frente a las empresas. Hay salarios más altos, pero ¿qué ocurre en esos periodos? Pues que de salarios más altos hay más empleo, porque hay más ventas, hay más empleo, hay más ingresos públicos, hay finanzas más saneadas y, curiosamente, hay más inversión y hay más actividad económica. ¿Por qué hay más inversión? Pues lógico, porque cuando las empresas están presionadas por la afiliación sindical, por salarios más altos y
por lo tanto por una presión en los costes, se tienen que poner a pensar, a darle vueltas y a innovar. Y cuando hay efectivamente más afiliación, salarios más altos, más ventas, más empleo, más actividad, más inversión, la inversión es productiva. Están siempre diciendo, las empresas españolas tienen que innovar, tienen que aumentar el dinero dedicado a la innovación, a la investigación. ¿Por qué no lo hacen? Porque no lo necesitan si tienen un factor trabajo tirado. Sería estúpido que esas empresas gasten más dinero cuando pueden generar productos y beneficios con salarios muy bajos. ¿Usted quiere que las empresas españolas innoven? ¿Usted quiere que en España haya una economía de alto valor añadido? ¿Usted quiere que España sea una potencia en valor, en calidad, en presencia en los mercados con productos que se venden solos? Haga que los salarios se eleven, meta usted esa presión en las empresas. Y la prueba en Europa igual, uno compara 1980-2015, ¿cuándo ha aumentado el empleo? Cuando han subido los salarios. ¿Cuándo ha bajado el empleo? Cuando los salarios han bajado. Es mentira lo que dicen. ¿Por qué hay más paro en España? Pues porque somos el país de la economía de la OCDE en la cual prácticamente han bajado más los salarios en los últimos 20 o 25 años. Desde el año 76 hasta aquí, en euros de ahora, la masa salarial ha bajado en casi 155.000 millones de euros. O sea, en el año 76, recién salida España de una dictadura, en los bolsillos de los trabajadores, lo cual, dicho en plata, es en gasto en las empresas, porque los trabajadores, como suelen ganar poco, prácticamente gastan todo lo que ganan. En los bolsillos de los trabajadores ahora hay 155.000 millones de euros menos que en el año 76. Y desde el año 2010, 2011 hasta aquí hay 40.000 menos. Si hoy día en la economía española la distribución entre salario y beneficio fuera la de hace 15, 20 o 25 años, las empresas estarían creando empleo de otra manera. No podemos crear empleo mientras los salarios se vengan abajo, ¿no? Necesitamos una estrategia de rentas, de distribución de rentas diferente. Y hay que empezar por el origen de las rentas, que es los salarios. Yo creo que la piedra de toque fundamental de cualquier política económica alternativa en España, y en eso yo disiento con algunas formulaciones estratégicas y tácticas que están haciendo algunas fuerzas políticas, no es el gasto público. Pues se ha hablado mucho últimamente, con toda esta etapa de la crisis, de la necesidad de cambiar el modelo productivo. Estamos sujetos pues, a una serie de dependencias que nos hipotecan. La dependencia de una financiación exterior, la dependencia de unos pocos mercados, de que a pesar de que somos un país muy productivo, nuestras mercancías se venden en su gran mayoría a muy pocos países, la dependencia energética y la dependencia que en su día pues, nos impuso la entrada a la Unión Europea de unas cuotas de producción y unos límites de producción, ¿no? Y nada, la pregunta es doble. Una es si valoras que esto es un problema importante y si consideras que para llevar adelante un proyecto de reindustrialización es necesario o acabar o cuestionar esas dependencias o en parte. A ver, yo creo que ahí hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta, ¿no? Primero, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no?, en una cuestión que hay que insistir mucho. Y es que cuando dicen, bueno, España, que salga adelante, que tal. Miren, no se conoce en la historia un país que haya tenido una economía fuerte. Cuando hablamos de economía fuerte, me refiero a una economía capaz de generar empleo, ingreso, progreso, sin actividad productiva. Agricultura, industria y servicios de valor, no servicios de estar poniendo copas en las barras de los bares, ¿no? Exactamente. Entonces, cambiar el sistema productivo es poner en marcha la agricultura, la industria,
desde unos parámetros que hoy día sabemos que no pueden ser los de hace 100 años, ¿no? Es decir, que tienen que ser parámetros y formas de poner en marcha la actividad que sean sostenibles, que sean circulares en el sentido de que aprovechen los recursos, etcétera, ¿no? Y claro, eso requiere, como tú has dicho, algunos elementos de los cuales carecemos, ¿no? En primer lugar, necesita de financiación, por ejemplo, porque necesitamos anticipar recursos que hoy día no tenemos. Y ahí tenemos, tú has utilizado, me parece la palabra condicionante, ¿no? Es que es peor, es que lo que tenemos es una carencia. O sea, no tenemos fuentes de financiación dispuestas a proporcionar ya los recursos que necesita quien quiera poner en marcha una actividad productiva de nuevo tipo. Porque le están diciendo a la gente, a los chavales jóvenes, tenéis que emprender, tenéis que crear empresas. Pero ¿dónde está el capital? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde están los bancos que le proporcionen financiación a esos jóvenes que de pronto van a empezar a crear riqueza? Por lo tanto, disponemos de eso. Eso hay que explicarlo. Y hay que explicarlo, y tenemos que hacer campañas, y tenemos que denunciar que los bancos tienen la cabeza en otra cosa y que necesitamos vías de fuente de financiación. Como el sistema, por utilizar la palabra anterior, no lo va a proporcionar, tenemos que empezar a generar nuestro propio sistema financiero. Es que esto es fundamental. Esto sí que es verdad que puede parecer una utopía, pero es que hay que empezar por ahí. Cuando digo eso, hay que empezar en los ayuntamientos, en las comarcas, en las comunidades autónomas y en los propios núcleos de relación social. Hay que crear un sistema financiero alternativo. Hace 2 veranos estuve yo 2 o 3 meses en Oxford. Y dije, ¿cómo es posible que en Oxford yo viera más casas con paneles solares que en Andalucía, pero en España? Es que eso no tiene lógica. Bueno, sí tiene la lógica de los oligopolios eléctricos y del poder de los grandes grupos financieros. Entonces, hay que romper eso, pero eso hay que explicárselo a la gente. Hay que explicárselo a la gente y tendríamos que hacer brigadas con la factura de la luz y enseñarle a la gente el fraude y el robo mensual. ¿Cómo vamos a crear otro modelo energético alternativo si no nos cargamos el que hay? Que funciona por una razón exclusivamente de poder. O sea, nosotros tenemos aquí la energía eléctrica más cara de Europa después de, creo que de Malta, de Chipre, no sé, algún país más, porque tenemos un mercado lleno de oligopolios y porque los expresidentes del gobierno se van a las compañías eléctricas, porque las compañías eléctricas en España tienen un poder político que no tienen en ningún otro país. Entonces, volviendo un poco al tema, yo creo que efectivamente hay que cambiar estas condiciones, ¿no? Y eso se hace a base de incentivos, a base de acumulación de fuerzas y sobre todo poniendo de relieve que las bases en las cuales está sostenido el modelo productivo actual son unas bases absolutamente insostenibles, ¿no? Y que son las causas de los problemas que tenemos, ¿no? La cumbre de Davos pusieron sobre la mesa la propuesta de esto de la renta básica. Pero bueno, yo siempre había relacionado esa propuesta, digamos, con una propuesta como progresista o de la izquierda. Entonces, en verdad, me chocó bastante que la cumbre de Davos barajara esa propuesta. Lo primero que tenemos que plantear es qué entendemos por renta básica, porque se está hablando de renta básica con conceptos que son muy diferentes. Renta básica universal, es decir, una renta incondicionada a todas las personas, sea cual sea su situación, o renta básica en el sentido de renta mínima, renta garantizada, financiada de una manera, de otra. Yo creo que lo primero es ponerse de acuerdo, ¿no? En principio, a mí una renta básica universal en el sentido estricto, a cualquier persona, que luego se dice sí, porque luego se devuelve y tal, a mí me parece una ingeniería
desproporcionado, porque al final que se está logrando dar una cantidad de dinero a quien lo necesita. Y para eso tenemos que montar todo el aparataje, porque la ciudadanía, el reconocimiento efectivo de la ciudadanía depende de que te den una determinada cantidad de dinero. ¿Se combate la pobreza con una determinada cantidad de dinero? ¿Se combate la exclusión solo con una cantidad de dinero? Yo tengo muchas dudas. Y muchas más dudas todavía de la formulación ahora liberal, ¿no? Es que hay una robotización creciente, la robotización creciente va a hacer innecesarias millones de horas de trabajo y por lo tanto de puestos de trabajo, y entonces como se va a quedar sin nada un montón de gente, para que no nos corten la cabeza, le damos una renta básica y así, no, mire, vamos por partes. La innovación tecnológica es tan antigua casi como la humanidad, y en el capitalismo más todavía. Y en el último siglo y medio hemos vivido etapas y procesos de innovación impresionantes que han permitido que lo que antes se producía con un montón de horas de trabajo, ahora se produzca con menos. Y ojalá que mañana fuera todavía con menos horas de trabajo. Y si hubiera un robot que nos quitara todas esas horas de trabajo que dicen nos va a quitar, pues mucho mejor. Pero el hecho de que haya unos robots que van a venir ahora y van a quitar infinidad de horas de trabajo, lo único que significa es que más producto o el mismo producto, me da igual, se va a obtener con menos horas de trabajo. Muy bien. Respondamos como hemos respondido desde el siglo XIX hasta aquí, por ejemplo. ¿Cómo? Disminuyendo la jornada de trabajo. Es que va a haber muchos robots. Ah, muy bien. Imaginemos que un robot es capaz, Producto Interior Bruto de España, 1 billón de euros. Trabajando 20 millones de personas. Pongamos un ejemplo muy extremo, ¿no? Ahora un robot hace el trabajo de esos 20 millones de personas. Es completamente extremo, ¿no? Pero bueno, en lugar de un robot pongamos 20.000 robots. Y dice, claro, entonces ahora para obtener el billón de euros hace falta X robots y solamente hará falta 1 hora al día para pasarle un trapillo. Vale, pues ¿qué pasa? Que ese producto ahora lo podremos obtener yendo a trabajar 1 minuto cada 50 años. Ah, no, eso no lo hacemos, no, 1 minuto cada 50 años no. Tú trabajas 20 horas y el resto, no. Repartimos el trabajo, se reduce la jornada de trabajo. Es verdad, respuesta que me podíais dar, no siempre se ha respondido con disminución en la jornada de trabajo, claro que no. ¿Cuándo se ha reducido la jornada de trabajo? Cuando las clases trabajadoras han estado en condiciones de repartir a su favor, porque si fuera por las clases capitalistas seguiríamos trabajando, pues como mucha gente trabaja hoy todavía, 20 horas al día. Explotando cada día más el trabajo, y hoy día hay más horas extraordinarias sin pagar que hace 10 años o 15 años. No, es que lo que hay que reclamar es otra cosa. Entonces, si va a haber más robots, afortunadamente, lo que tenemos que hacer es reducir la jornada de trabajo. Porque reducir la jornada de trabajo es lo que permite repartir ese incremento de productividad de una manera mucho más equitativa. ¿Por qué no quieren eso y por qué quieren la renta básica? Porque siempre será mejor una renta básica de 500 euros que no repartir el trabajo implica repartir el beneficio, el resultado de la productividad. Así que no nos dejemos engañar por eso, porque eso ya es un poquito antiguo y
Y luego, con respecto a la renta básica, pues yo creo que tendríamos que hablar sinceramente, ¿no? O sea, digamos que la objeción que le pongo a una renta básica universal, por supuesto, la renta básica liberal, la de Davos, lo que ellos dicen es, si le damos a la gente una renta básica, nos ahorramos el estado del bienestar, porque entonces ya no tendremos que mantener servicios públicos y tal. Con esa renta básica tú ya te lo buscas. Entonces, esa es verdad que no es la renta básica, entre comillas, de izquierdas. Yo con la renta básica de izquierdas, es decir, la renta básica universal de ciudadanía, pues también tengo algunas observaciones, ya he mencionado antes, ¿no? Pero sobre todo tengo una, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? A ver, es un poquito compleja de explicar. La renta básica lo que hace es redistribuir, ¿correcto? Tiene que haber un ingreso que tú has obtenido y lo redistribuyes para darle a todos los ciudadanos 1.000 euros. Pero antes habrá que haber creado el producto. ¿Y quién crea el producto? ¿Ya damos por hecho de que unos trabajan y otros no? Que hay muchísimas cosas alternativas, estupendas, que se han dicho hoy aquí, que solo son eficaces si se tiene el poder. O sea, lo primero que hay que hacer es cambiar el poder. El poder tiene mucha defensa cuando se le ataca de frente. Yo, el sistema que empleo, respetando otros muchos que pueda haber, es la ironía. O sea, tratar de ponerle en pelotas al poder. ¿Cómo hacer comprender a nuestra gente de la calle esta realidad de la economía? Porque es un mundo misterioso, inasequible, indescifrable. Y eso ya tratan de hacerlo y de mantenerlo, la cadena mediática que está en manos de los que dominan, de los que tienen este sistema, para que no nos enteremos, para que no adquiramos una nueva conciencia y pasemos a la acción. Boaventura de Sousa, que es un intelectual latinoamericano muy interesante, hace poco escribió un artículo y reclamaba, decía tenemos necesidad imperiosa de izquierdas reflexivas. No podemos pedirle a la gente que haga actos de fe para que apoye estrategias, propuestas, políticas de transformación social. Hay que convencerlas, hay que mostrarle los datos, hay que mostrarle la realidad. Y, por cierto, tampoco ni siquiera eso es suficiente. Sobre todo hay que construir, hay que anticipar el futuro con ellas, hay que crear cooperativas, hay que crear experiencias de nuevo mundo para que la gente pueda entender lo que está pasando. En fin, yo no voy a decir que compré el libro, porque yo no me dedico a eso, pero por lo menos sí es fundamental que tengáis el argumentario, porque lo vemos día a día, que no es que nos hayan vencido, es que es peor, es que nos han convencido